Buenas noches, queridos amigos, y bienvenidos a todos los que se unen y pues están muy dispuestos a conocer un tema más en este encuentro del mes de marzo. Hoy, 31 de marzo, nos despedimos de este mes que nos ha recordado también estas características muy valiosas en las mujeres como parte de la historia también en la humanidad. Así que bueno, vamos a abordar un tema que no solamente interesa a las mujeres, sino que interesa a todo ser humano que quiere encontrar una forma diferente, una mejor manera de afrontar las circunstancias adversas, los desafíos, las pruebas. Nadie está libre de pasar por situaciones que pueden ser complejas en la vida, ¿no? La vida también trae eso, nos trae a veces algunas sorpresas, situaciones que no esperábamos atravesar. Y como no podemos omitir esa parte de la vida, nos toca atravesar esos desafíos. Y para atravesarlos, pues lo mejor será hacerlo con mayores recursos, con la mejor versión de nosotros. Y esta temática intenta responder a esa necesidad que todo ser humano tiene. ¿Qué hago cuando estoy pasando por una situación adversa? ¿Puedo encontrar fortaleza? ¿Me siento débil? No sé cómo cambiar las circunstancias, porque quizás me he dado cuenta que no tengo el control de la situación, que no puedo cambiar la circunstancia, porque si la pudiera cambiar, la cambiaría, ¿verdad? Entonces, cuando no tenemos posibilidad de cambiar la situación exterior, nos toca fortalecernos internamente, ¿no? Entonces, esa es la intención de este encuentro, de esta temática, este mes. Si tú estás en casa, pues busca un espacio cómodo, privado, para poder reflexionar un poco sobre estos temas. Invita a otras personas también en casa que les puede ser útil estos temas, y habilita una libreta donde puedas anotar algunos aspectos que te resuenen a ti, que quizás de lo conversado, de los ejemplos, de lo que vamos analizando, reflexionando, algo puedes sentir que te va a servir, que te resuena, con lo que te identificas. Y a veces tomar nota puede ser muy útil, porque pues la mente es frágil y en momentos difíciles volver a nuestra libreta de notas también puede ser un recurso interesante. Bueno, vamos a empezar el tema que nos convoca hoy a todos. Sí, aquí voy a compartir un material porque creo que así todos podemos aprender mejor. Podemos aprender mejor con algunas ayudas visuales. Bien, entonces el tema que nos convoca es construyendo fortaleza emocional. ¿Cómo acompañarte? Cómo saber acompañarte y atravesar momentos desafiantes, ¿no? Claro, digamos que cuando estamos pasando por una situación muy difícil, necesitamos mirar un poco hacia adentro y ver qué es lo que hacemos para acompañarnos a nosotros, además de solucionar el tema, porque seguramente, ¿no?, todos ante una situación difícil estamos muy interesados en ver cómo solucionamos lo exterior, pero necesitamos también, digamos, una mirada interna hacia adentro, porque si nosotros no nos fortalecemos, ¿cómo podríamos encontrar alternativas externas para resolver la situación o lo que se tenga que hacer o manejar, ¿no?, lo que toque en la circunstancia? Entonces hay que mirar más hacia adentro. Vamos a empezar revisando algunas cifras que son, digamos, las cifras que nos llevan a dar prioridad a este tema, ¿no? Algunas cifras nos dicen, por ejemplo, que una persona que va a vivir en promedio unos 70, 75, 80 años de vida, ¿no?, ya nos vamos proyectando para vivir ese tiempo o más, ¿no? Por lo menos llegar a los 70 y llegar bien, ¿verdad?, en las mejores condiciones. Por una persona que en promedio va a vivir 70 años, va a atravesar alrededor de 40 duelos o pérdidas. Imagínense, ¿no? Quizás nuestras primeras pérdidas fueron, para algunos, la pérdida de una mascota muy querida, o quizás el mudarnos desde muy pequeños, dejar el colegio que nos era muy familiar y cambiar a otro colegio, y así, ¿no? Cada ser humano va a atravesar un promedio de 40 duelos en su vida. Entonces, si nosotros es seguro que vamos a atravesar pérdidas, duelos, decepciones, vamos a tener que a veces afrontar separaciones,
será mejor entrenarnos, ¿no? Aprender formas sanas de sobrellevar esas situaciones, de superarlas, de poder crecer a través de ellas. No evitarlas porque va a ser complicado. Imposible que evitemos 40 duelos en nuestra vida. Posible. Quizás haremos el esfuerzo posible de evitar algunos, pero 40 duelos no se pueden evitar en la vida. No podemos esquivar tanto. Y necesitamos fortalecernos entonces, ¿no? Entrenarnos, ser hábiles en superar duelos. Nos conviene mientras más temprano te entrenes, mejor, ¿no? También encontramos otra cifra relacionada a temas depresivos, ¿no? Porque claro, a veces nuestras creencias culturales nos llevan a pensar que una persona débil o que una persona que sufre de depresión es una persona débil, ¿no? Asociamos la depresión con debilidad y hoy vamos a aprender que no tiene que ver mucho con eso, que la debilidad y la fortaleza son términos que tenemos que aprender a redefinirlos en nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿qué dicen los datos? Nos dicen en el Perú, ¿no? Este es un dato más de nuestro país. En el Perú, el año 2025, en comparación al año 2024, se ha encontrado un aumento de casos de depresión diagnosticados en un 15%, ¿no? Un 15% más. Es decir, aunque son datos de casos diagnosticados, existen muchas personas que padecen de depresión, de algunos de los tipos de depresión, y no han sido diagnosticados, ¿no? Pero digamos, dentro del registro se observa un incremento, es decir, existen más profesionales en psicología que años anteriores. Existe mayor acceso a información, psicoeducación, sobre temas de depresión. Existen muchos libros también que pueden ser de apoyo para entender sobre la depresión. La ciencia avanza, pero también se incrementan los casos de depresión. O sea, algo quizás no estamos entendiendo, no estamos incorporando en nuestra vida y nos hace más vulnerables a la depresión. Además de que hay todo un contexto, por supuesto, ¿no? Hay una cultura, hay una forma de vivir, hay problemas alrededor de nuestra vida que pueden afectar y nos hacen más vulnerables a la depresión. Encontramos también que a nivel mundial el 5% de los adultos padecen de depresión. El 5%, es decir, si tú tienes 20 amigos o 20 conocidos en mente, uno de ellos está sufriendo depresión, ¿no? Entonces, la depresión está más cerca a nuestro alrededor de lo que a veces pensamos. Muchas veces la tristeza profunda o un duelo crónico suele ser confundido con depresión también, ¿no? Dejamos pasar desapercibido muchos síntomas en niños incluso que padecen depresión. Entonces, la depresión, esta respuesta de nuestro ser ante circunstancias que pueden ser difíciles, es algo que se ve cada vez más en nuestro día a día, ¿no? Cualquier persona está vulnerable a padecer de depresión o de algún otro problema emocional, psicológico, porque, pues, decíamos, ¿no? Las circunstancias en la vida se pueden presentar de muchas maneras y afectarnos también, ¿no? Entonces, ante aquellas cosas que podamos vivir en la vida y ante muchas veces la sensibilidad o la vulnerabilidad, necesitamos desarrollar cierta fortaleza. Entonces, ¿qué es realmente la fortaleza emocional, ¿no? Primero comenzaremos recordando, reflexionando sobre qué no es la fortaleza emocional, ¿sí? Muchos de nosotros seguro hemos escuchado cuando alguna persona está atravesando por un duelo, la pérdida de un ser querido, o algún tipo de pérdida significativa, frases como tienes que ser fuerte, ¿no? Tienes que ser fuerte, no puedes estar llorando todos los días, tienes que ser fuerte por ti, tienes que ser fuerte por tus hijos, ¿no? Porque muchas veces ni siquiera nos dicen tienes que ser fuerte por ti, ¿no? Sino por tus hijos, mira que ellos te necesitan, tu familia, tus papás, ¿no? Tienes que ser fuerte. Y ese tienes que ser fuerte pareciera estar dando un mensaje, un contenido que implica o exige que no te permitas llorar, que no te permitas buscar consuelo,
que no te permitas mostrarte vulnerable, ¿no? Pareciera que la fortaleza emocional en nuestra cultura, en nuestra sociedad, en nuestro contexto ha sido asociado a no sentir, mantenerte racional en la vida y no sentir. Y lo cierto es que eso no es fortaleza emocional. La fortaleza emocional tiene que ver más con la capacidad de sentir, aceptar que yo siento porque soy un ser humano, y a la vez avanzar en la vida aún con ese dolor, con ese peso, aún cuando mi avance sea más lento, porque cuando estamos tristes, por ejemplo, todos hemos estado tristes alguna vez, ¿verdad? Y bueno, todos los días hay la posibilidad de que estemos tristes, enojados, temerosos o bueno, todas las emociones que podamos experimentar, pero cuando estamos tristes, pues se nos baja la energía del cuerpo. Y si bien es cierto, podemos seguir haciendo las cosas, las responsabilidades que asumimos, quizás las hagamos un poco más lento, ¿no? Nos tome un poco más de tiempo, pero no quiere decir que no seamos capaces de hacer. Entonces podemos ver a una persona que de pronto tiene mucha necesidad de llorar y puede llorar en la noche, consolarse, permitirse el llanto, y al día siguiente pues levantarse y continuar, aunque sea lento, aunque fuera con ciertas pausas, pero va a continuar en la vida, ¿no? Versus la escena de ver a una persona que no se permite llorar, porque dice yo, llorar no trae nada provechoso, no ayuda en nada. ¿Para qué voy a llorar? ¿Para qué voy a gastar lágrimas? Y no se permite llorar. Sin embargo, en el día a día, muchas veces este pensamiento le sobreexige y no le permite avanzar en muchos aspectos importantes en su vida, ¿no? Pospone cosas, no está funcionando bien en la vida. Entonces, el poder mostrar fortaleza llorando o no llorando, eso es relativo. El asunto es qué hace la persona o cómo se transforma o qué habilidades va descubriendo de sí misma a través de la adversidad. Entonces necesitamos la fortaleza emocional para sobreponernos a las circunstancias, atravesar las circunstancias. No es evitarlas, es saber atravesar. No es huir del problema, del camino difícil, del camino de las lágrimas, sino es atravesar. Es como este proceso de resistencia, ¿no? De perseverar, con llanto incluido, ¿no? La fortaleza no tiene que ver con no llorar, ¿no? De hecho, hay muchas personas sensibles al llanto que son muy fuertes, ¿no? Para afrontar circunstancias en la vida. Ahora, para poder llegar a construir esta fortaleza emocional, porque no es algo que se logre de un día para otro, es algo que se tiene que entrenar, como cuando uno va al gimnasio o cuando uno está intentando aprender una nueva habilidad, tiene que entrenar. Y como es algo que se construye, podemos tomar en cuenta 5 elementos que son clave. 5 elementos clave para que tú puedas desarrollar esa fortaleza emocional. Aunque seas vulnerable, aunque exista fragilidad, porque lógicamente existe fragilidad, somos inmortales, nos enfermamos, nos cansamos, tenemos hambre, sed, frío, somos seres humanos, ¿no? Pero en este construir, pues vamos a practicar e intentar considerando estos 5 elementos claves, ¿ok? El primer elemento tiene que ver con esta palabra, que es la sobreexigencia. Lo que se ha encontrado en muchos estudios cuando se busca entender a personas que son vulnerables o sufren continuamente de depresión es la sobreexigencia, esa sobrecarga, el querer siempre mostrarse capaz, lograr objetivos a pesar de uno mismo. Entonces tengamos cuidado con este elemento en nuestra vida, que es la sobreexigencia, porque en sí la exigencia no es negativa. La exigencia bien gestionada y regulada nos puede llevar a la excelencia en realizar muchas cosas. Eso hace que podamos ser expertos en algo, ¿no? Pero la exigencia o la sobreexigencia puede llevar a la tortura emocional.
Y esto es lo que padecen muchas personas con depresión, la tortura emocional. No se levantaron a las 7:30 de la mañana como lo habían programado, se levantaron a las 8:30 y empieza la tortura emocional, porque no lo hiciste, no sirves para esto, toda la vida pospones cosas, no eres disciplinado, y es una tortura emocional. Muchos niños padecen tortura emocional por su contexto familiar cuando se les sobreexige hacer cosas que no corresponden para su edad o que no coinciden con sus habilidades o capacidades, ¿no? Hay niños que, por ejemplo, no tienen quizá mucha habilidad para algunos deportes, y exigirles, porque creemos que eso es lo mejor para ellos, es incorporar dentro de ellos digamos, un mal hábito, ¿no?, de la sobreexigencia para sí mismos, ¿no? En cambio, podríamos exigir a un hijo, no sobreexigir, exigir que se esfuerce un poco más en aquellas áreas que le gustan o tiene mucha más habilidad o talento, ¿no? Entonces el niño se sentirá obviamente motivado a avanzar, a aprender más, pero no torturado emocionalmente, ¿no? Entonces, tenemos aquí a un neurocientífico que nos recuerda esto: la autocrítica activa sistemas de amenaza. Es como si te estaría persiguiendo un perro ladrándote, ¿no? Y tú estás corriendo por tu vida. Esa experiencia en el cerebro cuando nosotros somos muy autocríticos, ¿no? En cambio, la autocompasión activa sistemas de seguridad. Imagínate por un instante aquella conversación o aquella persona que te inspira seguridad. Quizás para algunos que tienen la fortuna de haber crecido en un sistema familiar funcional, pueden ser tus papás, tu familia, tus tíos, tus abuelos, tus hermanos. Entonces, pensar en ellos y pensar en la compañía de ellos te puede, digamos, generar una sensación de seguridad. Es esa misma sensación de seguridad, de sentirte tranquilo, en paz, seguro, confiado, que genera la autocompasión, la capacidad de mirarnos con empatía, y especialmente cuando nos equivocamos, tener la capacidad de decirnos, bueno, no fue mi mejor día, sin embargo yo creo que puedo ser capaz y lo haré mejor mañana, y pasado mañana lo haré mejor, y así. En algún momento esto que hoy me cuesta, lo haré mucho mejor, ¿no? La forma en que nos hablamos. Un elemento esencial para la autoempatía es la mirada del cuerpo, ¿no? O sea, tener la capacidad de observar y de atender y de cuidar mi cuerpo, ¿no? Esto muchos que van al gimnasio lo van a comprender quizá mejor. Cuando tú vas a hacer ejercicios en el gimnasio y levantas pesas y haces movimientos muy esforzados, tienes que estar en contacto muy consciente de tu cuerpo para no lesionarte. Es decir, puedes exigirte pero no lesionarte. Y esto se aplica a todo en la vida. Ser consciente, porque el cuerpo te envía señales, ¿no? Te envía señales cuando estás lesionándote, porque te estás exigiendo algo que en este momento, dadas tu entrenamiento, tus habilidades y tu ser de este momento, no podrías, ¿no? No podríamos pedir a un niño de 10 años que pues cocine para sus hermanos pequeños. O sea, podríamos pedirle, pero implicaría una sobreexigencia que luego va a tener una factura. De hecho, muchos de los niños que han sido sobreexigidos en la infancia tienen mayor probabilidad de sufrir depresión en la vida adulta. Y si tú eres un adulto que en la niñez has sido sobreexigido, es decir, te han delegado funciones que no te correspondían, es posible que hoy en día tú te descubras siendo sobreexigente contigo. Nunca es suficiente lo que haces. Cuando logras algo importante no te felicitas. Estás pensando cómo hacer lo siguiente, en lugar de detenerte un momento y reconocer el esfuerzo que tú hiciste. Por eso nunca es suficiente. Es como los atracones de comida, nunca te satisfaces, porque probablemente nunca sentiste que tus papás estaban satisfechos contigo, o los cuidadores, o los adultos, o la familia, ¿no? Entonces, es importante la mirada al cuerpo, comprender que nuestro cuerpo nos va a enviar señales cuando sentimos que estamos saturándonos, que nos estamos torturando, ¿no? A veces innecesariamente. ¿Para quién? ¿A quién quieres demostrar que puedes hacer más de lo que estás haciendo? ¿Verdad? No es suficiente saberme
o saber que yo soy un ser humano. Necesito sentirme persona, con necesidades de descanso, de pausa, de consuelo, de reconocimiento, y poder atenderme, ¿no? Más allá de pedir que alguien lo haga, yo atenderme, ¿no? Y pues un recurso interesante para pasar de la sobreexigencia a la autoempatía es el diálogo interior. Aunque parezca extraño, una de las cosas que yo sugiero a muchos pacientes es que puedan hablarse en voz alta, externalizar, empezar a decir en voz alta cómo se hablan internamente, para tomar conciencia y para darse cuenta que quizás lo que tú te estás diciendo internamente, claro, como es en silencio y hacia adentro, a veces asumimos que no tiene poder, pero según los estudios de neurociencia tiene el mismo impacto que si te lo dijeran externamente, que si existiera una voz de tu jefe, de tu papá, de tu mamá, de tu pareja diciéndotelo con micrófono. Es igual, el impacto es igual, ¿sí? Se encienden las mismas áreas del cerebro que se encienden si alguien te critica externamente, si tú tienes un diálogo crítico contigo. Es lo mismo, ¿no? Es como las mismas áreas que se activan ante el maltrato psicológico exterior son las mismas que se activan cuando tu diálogo interior es un diálogo poco compasivo, sobreexigente, crítico, ¿no? Entonces, externalizarlo hace que seas más consciente. Y tú digas, o sea, esto me estoy diciendo, y preguntarte, ¿se lo diría a otra persona? Si otra persona está teniendo un desafío para lograr este aspecto, avanzar en este aspecto de la vida, etcétera, ¿yo se lo diría así? ¿O elegiría otras palabras? ¿O elegiría otra forma de decírselo? O quizá no le diría nada hasta elaborar cómo se lo quiero decir. Entonces, el diálogo interior va a ser un elemento que nos va a acompañar. Intenta externalizar. Si te cuesta mucho, escribe lo que te dices. Hoy en día que tenemos todos el celular a la mano, pues también puede ser útil escribir en el celular si no tienes dónde, no tienes un lapicero, una hoja. Escríbelo y lee, ¿no? Revisa qué es lo que tú te estás diciendo, para que luego no es que te des con martillo y digas, no, ¿cómo me estoy diciendo todas estas cosas? No, porque volvemos a lo mismo, a la sobreexigencia y a la autocrítica severa. En cambio, la idea es que tú reformules lo que te estás diciendo. El poder decirlo en voz alta hace que puedas hacer un alto y decir, bueno, ¿cómo me lo digo de otra manera, más amable? ¿Cómo se lo diría a alguien que quiero mucho? ¿Cómo se lo diría a mi mejor amigo, a mi mejor amiga? ¿Cómo se lo diría a mi mascotita, ¿no? Porque hay personas que me dicen, pues lo que más me inspira ternura es mi mascota. Ok, ¿cómo se lo dirías a alguien que tú quieres mucho? Ser consciente y redefinir, y hacer ese esfuerzo de redefinir en ese mismo momento, ¿no? De pronto quisiste preparar un postre nuevo y todo salió desastroso, ¿verdad? Tú puedes seguramente de manera automática decirte, no puede ser, yo no sirvo para los postres, soy un cero a la izquierda, ¿no? Y si tú lo dices en voz alta, te escuchas, se lo dirías a alguien así, a alguien que tú quieres mucho, se lo dirías de esa manera, y luego puedas redefinir. Bueno, es la primera vez que estoy haciendo este postre, quizá puedo ser un poco más amable conmigo y comprender que fue un buen intento y que ahora sé cómo no hacerlo. La próxima lo haré mejor y creo que podría ir curioseando cómo es mi habilidad en esta área, ¿no? Pero encontrar otras maneras de hablarnos. Entonces, el primer elemento que tenemos que prestar atención para poder desarrollar fortaleza emocional es la sobreexigencia. Contrario a lo que nos han enseñado muchas veces, que el sobreexigirnos nos va a hacer personas fuertes, al contrario, nos genera mucha inseguridad, afecta nuestra autoestima y nos hace dudar de nosotros mismos, ¿no? Muchos temas incluso de ansiedad por exponer en el colegio, o la ansiedad por atrevernos a hacer algo nuevo, tiene que ver con la sobreexigencia. En cambio, la autoempatía nos devuelve la seguridad personal. Entonces, es como que esta noche mi propuesta es que tú puedas hacer un trueque, un canje, que tú puedas estar dispuesto a dejar la sobreexigencia que habita dentro de ti, la puedas dejar y a cambio te puedas llevar autoempatía. Ser amable contigo en cómo te dices las cosas. Si te es muy complicado, mira, otro ejercicio es que tú puedas elegir frases
que tú dirías a una persona que quieres mucho y las escribas y las puedas tener en un lugar visible, en tu celular, en tu libreta, que está en tu mesa de noche, al lado de tu espejo, no lo sé. Pero puedas tener otro idioma de diálogo contigo mismo, ¿no? Entonces, dejar la autoexigencia y nos llevamos a autoempatía, ser amables, ¿no? Quienes son educadores pueden realizar les animo, ¿no?, a realizar este experimento, digamos, a comprobar en la vida misma, si tenemos frases más empáticas con los niños, son niños más seguros, aprenden más, son más curiosos, ¿no? Se observan más inteligentes, ¿no? Y todos tenemos un niño interior con quien podemos hacer también este experimento y ser más empáticos, más amables, ¿no?, cuidadosos con las palabras que usamos, ¿sí? ¿Qué nos hará más fuertes? La autoempatía. ¿Qué nos hace más débiles? La sobreexigencia, ¿sí? El segundo elemento a considerar es la soledad, ¿sí? ¿Por qué la soledad? Lo que nos dicen hoy en día, que hay tanta información ya respaldada por la neurociencia, que el cerebro necesita del vínculo con los demás para regularse, para sentirse regulado, esto de estar en paz, tranquilo, sereno, esa es la regulación. Pero el ser humano se regula a través del vínculo con nosotros. La relación con los demás modula nuestro sistema nervioso, ¿no? En lugar de tomar pastillas, ¿no?, para lograr estabilidad emocional necesitamos vínculos obviamente sanos, ¿no? Sanos. La necesidad de compañía emocional es tan primordial como el alimento. Pregúntate, ¿hoy día qué comí? ¿Fue nutritivo o no fue nutritivo? ¿No? Mi desayuno, mi almuerzo, y ahora que seguro estás tomando tu lonche, espero que no sea café. Espero que no sea café, porque el café te va a sobreactivar tu sistema nervioso, pero tan primordial como el alimento diario es el vínculo con los demás. Entonces, también nos invita a preguntarnos cuánto te nutriste socialmente hoy día, a través de la mirada, una conversación amable, un abrazo, un mensaje de voz, ¿no? Evitemos, hay muchos mensajes de texto, a menos que sea muy necesario por el trabajo, pero intenta, ¿no?, si vas a comunicarte por teléfono, un mensaje de voz, que es distinto sentir la voz de alguien que quieres, por ejemplo, ¿no? El sentido de comunidad y el sentido de pertenencia es algo que está impactando favorablemente para la longevidad y para la felicidad. Las poblaciones más felices y con mayor longevidad son poblaciones que se caracterizan porque tienen un sentido de comunidad y de pertenencia. Es decir, el ser humano no ha nacido para sentirse solo, aislado, excluido. Y si tu sistema familiar no es un sistema acogedor, inclusivo, amoroso, que te invita a pertenecer, a sentirte orgulloso y querido dentro del grupo, pues te va a tocar buscar afuera en el mundo entero, y vas a encontrar, porque definitivamente hay grupos que te van a recibir y que te van a querer con tus características, tu forma de ser, y van a más bien ayudarte a ser una mejor persona, ¿no? Y si es tu familia, tu tribu, tu comunidad que te anima, pues agradece y atesora y disfruta esos vínculos, ¿no? Pero necesitamos un sentido de comunidad, es decir, escuchar esa necesidad de pertenencia, ¿no? Este cuento que nos contaron desde muy chiquititos, el patito feo, ¿no? Pues nos habla de esa gran necesidad que tenemos todos, de sentir que pertenecemos a un lugar. Y eso nos hace fuertes, ¿sí? El ser autónomos, hacer todos solos, nos hace débiles, contrario a lo que nos han enseñado. No dependas de nadie, decían muchas mamás. Yo te estoy educando para que tú no dependas de nadie. Y bueno, en situaciones de maltrato, la educación y darle herramientas a los hijos para que no tengan que depender emocionalmente, económicamente, físicamente, y reciban maltrato por depender, realmente es una ayuda que la familia quiere dar, y se valora y se respeta y se agradece. Pero no llevemos esa frase a otras áreas de nuestra vida, como si la dependencia emocional y recíproca fuera mala. Porque los seres humanos y nuestro cerebrito ha sido creado para vincularse con otros seres humanos de manera sana, para sentir que pertenezco, que me cuidan,
que puedo contar con otras personas, que puedo confiar. Entonces, si queremos desarrollar fortaleza emocional, no lo vamos a hacer solos, no en una isla, ¿verdad? Lo vamos a hacer en comunidad. Nuestro cerebro necesita alimentarse de vínculos con los demás para sentirse seguros y confiados en la vida, sentir que podemos. Por eso es que muchas personas víctimas de violencia necesitan sentirse en comunidad, algún tipo de apoyo en red, sentirse apoyados para finalmente tomar el valor y decir voy a denunciar, o voy a poner un alto, o me voy a separar, ¿no? Porque el sentido de comunidad es poderosísimo. De hecho, tiene un impacto incluso sobre nuestra propia salud física, ¿no? Las personas que viven en comunidad, por eso es que viven más, porque los que viven en soledad tienen mayor predisposición para problemas cardíacos, cardiovasculares, sistema inmune debilitado mientras vivimos en soledad, ¿no? Para muchas personas lo que les ha debilitado en la época de pandemia es vivir el aislamiento. Eso es lo más duro que puede vivir el ser humano, sentir que estás solo en la vida. Y no tienes que vivir esa sensación, porque hay muchas probabilidades de que tú encuentres una tribu, una familia, que no necesariamente puede ser biológica, ¿no? Tu familia puede crecer, además de la biológica puedes tener más familia, ¿no? Que son los amigos, los buenos amigos. Entonces el sentido de pertenencia es algo que tenemos que incorporar en nuestra vida. Entonces, nuevamente la propuesta es hacer este trueque. Si tú te descubres con hábitos donde prima la soledad, pues te propongo que dejes estos hábitos y que a cambio te conviertas en un buscador de la comunidad, de una red de apoyo para ti. Te conviertas en un buscador, y si ya tienes una red de apoyo, pues la cuides, cultives, ¿no? Y trates de mantener ese grupo que está para ti, y seguro muchas veces tú también estarás para ellos, ¿no? Segundo elemento, la soledad. El tercer elemento es la pelea emocional. La pelea emocional. Muchos de los seres humanos estamos peleándonos con nosotros mismos, con nuestras emociones, porque nos han enseñado que hay emociones negativas y positivas. Las negativas son tristeza, enojo, miedo, todas las desagradables, ¿no? Porque claro, también vivimos en una sociedad que nos invita a vivir solo lo agradable, ¿no? Entonces, lo desagradable, eliminarlo. Pero la vida tiene los dos matices, ¿no? La vida tiene ambas cosas. Incluso a veces lo desagradable puede ser muy sano, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos toman sus matecitos amargos, como el mate de diente de león, que es amargo, pero hace tanto bien a tu hígado, ¿verdad? Tu hígado, que es un órgano vital, que cumple más de 500 funciones, ¿no? Vale la pena tomarte tu matecito amargo, comer tu ensalada de rabanito con cáscara incluida, que es un poco amargo, pero es sano. Entonces no podemos excluir solo porque es desagradable algo que podría ser sano. Lo mismo pasa con las emociones, entonces nos peleamos con ellas. Y nos peleamos porque también desde muchos años atrás recibimos mensajes como: no estés triste, ¿no? ¿Qué más nos dicen? No te enojes, por gusto te estás enojando, ¿no? A veces los discursos de algunos papás: por gusto te estás enojado, tú te enojas por gusto, ¿no? Estar enojado no sirve para nada, estás perdiendo tiempo, ¿no? Es lo mismo tener miedo. No tengas miedo, tienes que seguir adelante sin miedo, ¿no? Entonces nos enseñan desde muy pequeños, somos entrenados por la cultura para pelearnos con nuestras emociones, cuando no elegimos nosotros sentirnos de cierta manera, porque si eligiéramos, elegiríamos la alegría todo el tiempo, ¿no? No elegimos. Las emociones son biológicas. Las emociones no son solo procesos, digamos, mentales o psicológicos. No es que tú piensas, voy a ahora entonces pensar en algo triste para sentirme triste, ¿no? O sea, el pensamiento puede influir, pero no es la causa. O sea, no es que tú te generas emociones desagradables. Las emociones las vives porque estás vivo. Sientes tristeza porque hay cosas importantes, y cuando las pierdes sientes tristeza. Y lo mismo el enojo, ¿no? Sientes enojo porque tú tienes límites en la vida, y cuando alguien transgrede esos límites te vas a sentir enojado, ¿no? A mí no me gusta quizás que personas que no conozco mucho me toquen o me empujen, pues no, a menos que esté jugando con esas personas, y bueno, ya pues no, está dentro de mis reglas con ellos.
Pero si subo al carro y me empuja el cobrador y me dice al fondo, yo voy a sentirme enojada porque está invadiendo mi límite, ¿no? O si vivo una injusticia o un maltrato, me voy a sentir enojado. O si yo me equivoco porque he roto una norma interna, es decir, yo me prometí no decir palabras duras a mis seres queridos y me descubro en un arrebato diciéndoles cosas duras y me voy a sentir culpable, triste, ¿no? O también triste, pero culpable principalmente porque hice algo con lo que yo no estoy de acuerdo. Entonces, claro, estas emociones en nuestra vida reflejan que somos seres humanos sanos, ¿sí? No sentir tristeza, no sentir enojo y no sentir culpa pertenecen, digamos, a un contexto no sano. Así que si tú te reconoces aquí, mientras yo estoy comentándoles esto, tú reconoces que sientes tristeza, sientes enojo y sientes culpa, entonces siéntete pues orgulloso de sentir estas emociones. Es una buena noticia, ¿sí? Solo las personas sanas sienten estas emociones, ¿sí? Por ejemplo, los psicópatas no sienten culpa, los sociópatas no sienten miedo, son temerarios, ¿sí? Pero las personas sanas sienten emociones. Entonces tienes una buena noticia hoy. No tienes que no estar triste. Toca abrazar esta emoción, porque nuevamente esto es biológico. Por eso observa cuando tú estés en el día a día con alguna emoción, la que fuera, observa cómo tu cuerpo responde, porque es biológico. No eliges, así como no eliges tener sed, hambre, sueño, frío, no eliges las emociones. Toca aceptar estas emociones porque son parte de la vida viene con ese paquete, ¿no? De la posibilidad y potencial de sentir diferentes emociones en diferentes circunstancias. Aceptar el dolor emocional, no el sufrimiento como algo natural, ¿no? Ya, bueno, la vida es sufrida, ¿no? Vivir una novela, ¿no? No, pero el dolor es parte, ¿no? Nuevamente, invoco a todos los que hacen deporte. Cuando tú empiezas a hacer deporte, sientes dolor, pero sabes que ese es un dolor bueno, que te ayuda a crecer, ¿verdad? No es que te autolesionas a propósito, sino que hacer ejercicio va a implicar cierto dolor, ¿no? Entonces hay que aceptar una parte del dolor emocional que implica estar tristes a veces, enojados o con culpa. Reconocer que cada emoción tiene un valor. Por ejemplo, la tristeza. La tristeza te permite, si tú la abrazas, en lugar de pelear con ella, en lugar de empujarla para adentro o distraerte trabajando mucho, ¿qué más hacemos para no estar tristes? Respiramos y guardamos el llanto, ¿no? Tratamos de hacer todo para no estar tristes, ¿sí? Nos peleamos con la tristeza. Y la depresión, ¿sí? La depresión es también una señal de que nosotros estamos peleados con la tristeza. La depresión es la tristeza atorada ahí en tu garganta. No te has permitido llorar lo que tu cuerpo te está pidiendo llorar, ¿sí? Una de las mejores maneras de prevenir la depresión es saber estar triste. Saber estar triste. Saber estar triste implica llorar cuando quiero llorar. Claro que voy a elegir dónde, cuándo y con quién. Eso yo puedo elegir. Pero me tengo que permitir estar triste, ¿sí? Porque la tristeza me invita a superar cosas. Si me permito estar triste, abrazo la tristeza, la cojo, dejo de pelearme con ella, entonces supero pérdidas, ¿sí? El enojo es otra emoción que está presente detrás de la depresión, por ejemplo. No parece, ¿no? La persona está con poca energía y llora, pero hay mucho enojo. No expresado, no permitido. Ni siquiera puedo pensar que puedo enojarme. ¿Cómo me voy a enojar con quienes quiero? ¿No? No debería enojarme. Y entonces empujo para adentro el enojo. Y obviamente me hago más vulnerable a la depresión. El enojo nos invita a poner límites. Claro, no a maltratar a los demás, porque estaríamos cometiendo el mismo error quizás que otras personas cometen con un enojo mal gestionado. Pero poner límites es sano. Decir no quiero, no me parece, no estoy de acuerdo, esto me afecta, me duele. No.
Y luego está la culpa, que es otra emoción que está muy presente detrás de la depresión. Son 3 emociones muy intensas. Cuando una persona, si tú estás pasando por una situación de depresión, es importante que tú reconozcas estas emociones y dejes de pelear con ellas. La tristeza, el enojo y la culpa. No debo sentirme culpable, ¿no? O hacer cosas como autocastigo, ¿no? Me equivoqué, entonces ya me como toda la comida, ya un atracón de comida. No, la culpa mal gestionada. La culpa te dice que te has podido equivocar en algo, pero la culpa sirve para reparar. Si tú utilizas la culpa para automachacarte, golpearte con el martillo y torturarte, esa culpa está mal gestionada y está como así bloqueada dentro de ti. No está cumpliendo su función. La función es que nosotros podamos ser mejores personas. Entonces, cuando nos hemos equivocado, ya no hay forma de dar vuelta atrás, toca reparar, ¿no? Reparar la situación. Pedir perdón es una manera de reparar. A veces pedir perdón a nosotros mismos. A mí me ha pasado algunas veces que sin querer me he dado cuenta que no me he cuidado alguna parte de mi organismo, algún órgano, digamos, porque, pues sí, hice tal cosa, me sobreexigí, entonces me duelen las piernas ahora, ¿no? Le pido perdón a mis piernas. Perdóname, no sabía que esto te iba a hacer daño, ahora ya voy a cuidarte mejor, ya he aprendido que no. Para poder, digamos, gestionar la culpa de manera saludable, ¿no? Y si pues fallamos con otras personas, pedir perdón a otras personas. Y si hay que reparar algo, comprar algo, lo que digamos, la consecuencia, asumirla, y la culpa ya cumplió su objetivo, ya no tiene que estar más ahí torturándote, ¿no? Entonces, reconocer el valor de cada una de estas emociones, porque todas nos invitan a crecer. La tristeza nos ayuda a sobreponernos a las pérdidas, el enojo nos ayuda a poner límites y la culpa nos ayuda a ser mejores en algo en lo que nos estamos equivocando. ¿Qué nos dice la psicoterapia? En psicoterapia, algo que nosotros aplicamos los terapeutas como un principio para el crecimiento personal es aceptar que nosotros no somos responsables de las emociones que sentimos. No es que yo provoco las emociones, ¿no? Pero yo sí soy responsable de lo que hago con esta emoción. ¿Qué hago con la tristeza? La empujo hacia adentro, ¿no? ¿Qué hago? Me lleno de muchas tareas para no pensar en mi tristeza. ¿Qué hago con mi tristeza? ¿Qué hago con mi enojo y qué hago con la culpa? Ahora que tú ya conoces más o menos algo, sé que hoy no podemos profundizar todo, pero más o menos algo sobre la tristeza, el enojo y la culpa, ahora entonces con este conocimiento te toca ser responsable y bueno, asumir esta información con responsabilidad e intentar integrar algo de esto en tu vida. Y ya está, eso te hace responsable de lo que haces con tus emociones, ¿no? Este es el tercer elemento, ¿no? A modo de repaso, el primer elemento es la sobreexigencia. Cambia la sobreexigencia por la autoempatía y verás cómo ganas seguridad. Cambia la soledad por un sentido de comunidad. Permítete integrar una comunidad, un grupo de personas, aceptando los que son imperfectos. Tú también eres imperfecto, entonces será un grupo de imperfectos, imperfectamente unidos, ¿no? Bueno, cambia la soledad por comunidad y vas a ver cómo tu salud mejora. Vas a notar cómo también ganas como mayor valentía en la vida, porque sabes que detrás de ti hay personas que van a darte un soporte emocional, de alguna manera. Tercer elemento, cambia la pelea emocional, ¿no? Por favor, deja de pelear contigo, porque ahí el que es más perjudicado eres tú. El único perjudicado, bueno, los demás también les salpica, ¿no? Pero tú es el que pierdes más por pelear contigo. Mejor gestiona tus emociones, mejor acéptalas y dales una dirección, ¿no? Y el cuarto elemento es el mal humor. El mal humor. A veces, cuando de pronto vienen muchas pruebas en la vida, es posible y es entendible que nos sintamos malhumorados. Y entremos al círculo de la queja. ¿Sí? La queja, la comparación, el reproche, ¿no? El ver lo que falta. Y pues esto no nos ayuda. Nos hace débiles más bien. Te invito a que cambies ese mal humor, hagas un canje e intentes buscar maneras de tener un buen sentido del humor. Hacer bromas, buscar de una manera divertida, creativa, de afrontar lo que hay que afrontar.
Porque igual, si vamos a estar en la batalla en la vida y no podemos salir de esta batalla porque esto nos está tocando vivir, pues elijamos vivirlo con cierta creatividad, con cierto humor, ¿no? Es una de las características de las personas resilientes, el sentido del humor. Tenemos a Seligman, que es un reconocido profesional en ciencias de la salud, que ha creado toda una teoría de la psicología positiva, pero él nos dice esto, ¿no? Las emociones como la alegría y el humor cambian nuestra capacidad de afrontar dificultades. Añádale unas gotitas de humor, ¿sí? Claro, porque el humor, la intención no es invalidar el sufrimiento, no tiene ese objetivo, pero sí, unas gotitas de humor, de buen humor, mirar a veces las cosas y poner algo de gracia a las cosas, ¿no? Va a hacer que tú tengas otra forma, una energía diferente para afrontar las circunstancias adversas, ¿no? A veces cuando nos pasan cosas muy complicadas a nosotros, a veces tenemos que aprender a reírnos un poco de las circunstancias, sin invalidar el sufrimiento, porque no lo estamos pasando bien, pero vamos a poner algunas gotitas de buen humor, ¿no? Hay que aprender a sostener y transformar el dolor, pero para eso necesitamos anestesia, vamos a decir, un poco de anestesia, no anestesiarte por completo, no una anestesia general, no la generalizada que te duermes y no sabes, te disocias en la vida, no, un poquito, una anestesia local, ¿no? Que te permita sostener un poco el dolor para transformar, para elegir qué hago con esto que me está pasando, cómo le saco la vuelta a esta circunstancia y la convierto en algo positivo, de aprendizaje, para que valga la pena el mal momento que estoy pasando en la vida, le sacaré provecho, ¿no? El humor, nos dice Boris, que es un psicoterapeuta que habla mucho sobre la resiliencia y el trauma. Él nos dice, el humor permite tomar distancia del dolor y transformarlo, ¿sí? Como tratar de mirarlo un poquito desde otro ángulo, ¿sí? Contarlo de una manera distinta y poder transformar, elegir qué hago con esto. O sea, no puedo elegir cambiar esa circunstancia negativa por una buena, pero con esa negativa puedo hacer algo, ¿no? Entonces, el buen humor, ese buen sentido del humor, de aprender a reírnos, encontrar cierta diversión y gracia para hacer algunas cosas, nos permite ser personas más flexibles en la vida. Y cuando somos más flexibles, es más difícil que nos podamos romper. Somos muy rígidos en la vida, vemos la vida blanco y negro. Esto que me pasa es malo, es malo, pero también puede haber algo bueno por ahí, en medio de lo malo. Intenta ser flexible para que puedas ser más fuerte, ¿no? Para que puedas ser más fuerte, para que resistas más, ¿no? En muchas cosas en la vida nos vamos a dar cuenta que los árboles, las plantas, por ejemplo, ¿no? Los árboles más flexibles son los más resistentes. Los más rígidos se rompen, ¿no? Hay mucho sol, alguien los empuja y se rompieron. Pero los que son más flexibles, corre el viento, el sol, los embates de la naturaleza, pero se mantienen, ¿no? ¿Qué árbol tú quieres ser? ¿Un árbol flexible y resistente? ¿Un árbol estructurado y débil, ¿no? O sea, necesitamos elegir poner cierto humor en la vida, aprender, eso se aprende, porque si tú viviste en una familia donde eran muy serios todos, va a ser difícil al principio, pero se aprende, busca personas que tienen ese sentido del humor, aprende de ellas, puedes buscar algunas actividades que te acerquen también, ¿no? El clown, el teatro, y vas buscando herramientas, ¿no? El quinto elemento, que ya vamos terminando, el quinto elemento es la vaciedad. La vaciedad es un poco, aquello que vemos en nuestro mundo actual. Como la ciencia y muchas cosas han avanzado, hemos ido construyendo una vida en la que tratamos de que haya menos esfuerzo. Ya decíamos alguna vez y les comentaba, el uso de los ascensores, el horno microondas, el uso de los aviones, ¿no? Muchas de las cosas en nuestra vida que no está mal, que nos ayudan, y yo agradezco mucho a cada uno de estos inventos, pero nos invitan a ver cómo encontremos maneras de vivir la vida más fácil, ¿no?
Y eso a veces genera una vida un poco más superficial, ¿no? Y es eso, una vida con cierta vaciedad. ¿Por qué trabajas? Porque tengo que trabajar. ¿Por qué estudias? Porque a esta edad ya debo de estar estudiando algo, ¿no? ¿Por qué te vas a casar? Porque no quiero estar solo. O sea, es como muy superficial. Y para afrontar en la vida las diferentes circunstancias tenemos que tener una mirada más profunda de la vida. No tan simple, no tan superficial. Porque desde esta vida que nos invita a lo fácil y lo superficial, a veces todo implica un caos, ¿no? Pedí un delivery, no llega, está demorando. Entonces, para mí eso es una crisis enorme, ¿verdad? Tengo que hacer una cola para pagar unos recibos y ya hago un drama, ¿no? Porque estoy viviendo una vida muy superficial, muy simple, muy lineal, muy material. Necesito hacer ese trueque y eso es lo que te invito esta noche. ¿Tienes hábitos o incluso una mirada muy simple de la vida? Cambia eso por una vida más espiritual. Yo no estoy diciendo que seas religioso, que vayas todos los días a misa, a la iglesia y hagas penitencias. No, no me refiero a eso, me refiero a encontrar otra forma de ver la vida más profunda. Que no somos solo seres que comemos, nos alimentamos, vivimos, nos tenemos que tener ropa, éxito en la vida, mucho dinero, no. Sino que podamos tener una comprensión más profunda de la vida. A veces las cosas más profundas son las más simples. Tenemos que aprender a vivir agradecidos con las cosas que pueden ser aparentemente simples y que a veces son las más valiosas. Pero eso se construye, o sea, alimentándome de TikTok, relajándome, buscando nuevas compras, nuevas ropas, o buscando un nuevo modelo de celular, no voy a encontrar ni la felicidad ni la fortaleza que necesito para afrontar la vida, porque me hago muy inmaduro, y cuando la vida me presenta alguna situación de frustración, ya me quiero morir, ¿verdad? Necesito una vida más profunda, que me permita interpretar las adversidades de otra forma. Entonces, pasar de una vida superficial a una con mayor sentido y profundidad, aún en la adversidad, especialmente en la adversidad, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Hay cierta evidencia científica, yo no te estoy hablando nada más porque sí, o desde mi propia experiencia, porque sí, yo he tenido que aprender a cultivar la espiritualidad de mi vida, y me ha ayudado un montón. Entonces, yo no hubiera podido superar muchas cosas que me han pasado en la vida si no fuera por el tema espiritual, por haber desarrollado esa área espiritual en mi vida. Claro que la psicología me ha ayudado también, pero incluso desde la psicología he llegado a comprender que necesitamos desarrollarnos espiritualmente porque somos seres espirituales, no somos seres materiales, nomás no somos un pedazo de carne que nace, crece, no, somos seres espirituales, somos especiales, ¿no? De hecho es muy inteligente desarrollar la espiritualidad. Bueno, la evidencia científica y la experiencia humana, por eso te invito a que tú lo experimentes en tu propia vida y después saques tus conclusiones, coinciden en que la espiritualidad, además de dar consuelo en diferentes circunstancias, fortalece la capacidad de afrontar la adversidad, ¿no? Te haces más fuerte. Es como si tuvieras una fuerza extra de reserva. Cuando tu fuerza humana, emocional, mental se acaba, ahí aparece la reserva. Otra manera de ver la vida y dices, bueno, no sé, es como que hay un empujoncito del cielo que me ayuda a avanzar y a seguir y a perseverar y a confiar que mañana, no sé, algo va a pasar. Dios me ayudará, ya no puedo más, ya mi fuerza se agota, pero mañana Dios se compadecerá de mí y me ayudará, ¿no? Entonces te da esa fuerza extra. ¿Quieres tener una batería de reserva? Desarrolla espiritualidad, ¿no? La oración y la meditación pueden cambiar el cerebro, eso está comprobado. Aquí un neurocientífico realizó estudios de neuroimagen y se descubrió que las personas que practicaban oración de manera regular y la meditación, su cerebro cambiaba, es decir, se activaban áreas que implicaban la regulación emocional, la conexión, la serenidad en la vida. Tienes una personalidad un poco alocado, nervioso, sobreactivado, ¿no? Estar a la defensiva, ¿no? Entonces
te recomiendo que te des una oportunidad e intentes explorar, desarrollar la espiritualidad. Esta búsqueda de un propósito, un sentido a tu vida. Y de saberte cuidado por alguien más grande que tú, ¿no? Más grande que tú, más poderoso que tú, alguien que no te va a fallar, ¿no? Desarrollar la espiritualidad en tu vida. Practicar la oración de manera regular, porque es como habilitar una nueva relación con alguien, ¿no? Bueno, tenemos los 5 elementos. Los 5 elementos, este último que hablábamos. Y yo quiero invitarte esta noche, esta tarde-noche, a escuchar atentamente esta partecita de la Biblia, ¿no? Para algunas personas, como en mi caso, y esto ya es quizás algo más personal, pues te lo comparto con cariño, y si algo te sirve, pues yo contenta de que te pueda servir. Para muchas personas, revisar la Biblia y muchos de los principios, proverbios y enseñanzas también son una manera de calmar el alma, ¿no? Y bueno, hay muchos versículos en la Biblia que pueden ayudarnos en diferentes circunstancias de la vida, y te invito a que lo revises. Esta vez yo te voy a compartir una partecita. Este es un libro, quizás no muy conocido, pero está ahí, es uno de los libros que está ahí escondidito entre otros, que se llama Habacuc, ¿no? Y este libro termina, esa es la última parte de este libro de Habacuc, termina con este párrafo, ¿sí? Dice: aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor. O sea, no me alegraré en la circunstancia, porque pues no me voy a alegrar porque está pasando algo muy triste, está pasando algo triste. Pero si me voy a alegrar en Dios, ¿no? Me gozaré en el Dios de mi salvación. O sea, me alegraré porque tengo un Dios. Me alegraré porque Dios está conmigo. Me alegraré. El Señor soberano es mi fuerza. O sea, me alegraré al saber que Dios es mi fuerza, porque ya mi fuerza se agotó. Entonces ahora viene la fuerza de Dios, entonces me alegro en eso. Él me da pie firme como el venado, capaz de pisar sobre las alturas, ¿no? Esta partecita de este extracto del libro de Habacuc nos invita a preguntarnos algo. ¿Cuáles son tus higueras? ¿Cuáles son tus establos? ¿Cuáles son aquellas cosas que no están funcionando en tu vida? Que tú esperas, es más, tú has hecho mucho esfuerzo para que las cosas marchen bien en tu vida, en diferentes áreas. Y sabes, claro, no están marchando bien. Esas son tus higueras que no florecen, ¿no? Esas son las uvas que no salen de las vides, no dan fruto. Esa es tu cosecha perdida. ¿Cuál es tu higuera, tu cosecha perdida? ¿Cuáles son esos establos en tu vida? Que tú te esfuerzas y no resulta. Y te frustras. Estás angustiado, apenado, y está bien, es válido que sientas todas estas cosas, todas estas emociones. En medio de todo eso, en medio de todas estas dificultades, es posible encontrar fortaleza, ¿no? En estos elementos que hemos revisado hoy día, y esta fortaleza también en lo espiritual, esta fortaleza en Dios, ¿no? Encontrar, como dice esas últimas líneas, ¿no? Es Dios quien me da firmeza para caminar sobre alturas, sobre adversidades, sobre pruebas, sobre problemas, ¿no? Se puede desarrollar fortaleza, esa fortaleza para caminar por el camino angosto a veces, ¿no? Y salir airoso y salir más fuerte. Entonces, para lograr eso, para que tú puedas sobreponerte a la adversidad que estés pasando, yo te invito a que nuevamente revises estos 5 elementos y estés dispuesto a hacer el cambio. Estés dispuesto a cambiar de esa sobreexigencia y autocrítica que has aprendido a desarrollar, y ahora aprendas a ser más amable contigo.
estés dispuesto también a cambiar esa soledad, esa autosuficiencia, para abrirte a vivir en comunidad. Y también estés dispuesto a cambiar esa pelea emocional que tienes contigo y con tus emociones. En lugar de eliminarlas, aprende a conversar con tus emociones. Y también estés dispuesto a cambiar ese mal humor que también lo has aprendido, seguro. Lo has aprendido a afrontar las circunstancias con buen ánimo, con buen humor, con ganas, con cariño y con alegría. Encontrando un poquito, le pones humor. De repente las circunstancias no tienen nada de alegría, pero tú ponle ese ingrediente de humor. ¿Sí? Y estés dispuesto a cambiar una vida monótona, simple, material, por una vida más profunda. E intentes buscar el propósito detrás de cada circunstancia, encontrar la fortaleza en el cielo, en Dios, que no te va a fallar, y si tú le pides fuerza, te va a dar fuerza extra. No tuya, porque la tuya se acabó. Humanamente tenemos nuestros límites, y hay que aceptar que somos seres limitados y tenemos límites, ¿no? Pero cuando se acaban, cuando llegas a tus límites, pues aparece la fortaleza que viene de Dios, ¿no? Entonces te animo a que trabajes en estos elementos, y estoy segura que de aquí a un tiempo tus músculos emocionales estarán mejor desarrollados, estarás más fuerte, resistirás, y lo que antes te parecía quebrar rápidamente, hoy ya no, porque eres más fuerte también. Lo que antes te costaba recuperarte mucho, ahora puedes recuperarte en menos tiempo. Eso quiere decir que estás desarrollando fortaleza. Y también, claro, lógicamente habrá cosas que te puedan poner sensible, porque somos seres empáticos y la fortaleza también está en la empatía, solo que ahora tendrás otros elementos que te acompañen para poder afrontar las circunstancias. Y bueno, descubrirás que eres más fuerte, más capaz, más creativo y más dichoso de lo que a veces pensamos, ¿no? Bueno, hasta aquí. Me ha dado un gusto poder encontrarnos quizá de esta manera también con ustedes, y que esta información les pueda ser útil. Desde aquí les envío un abrazo a cada uno de ustedes. Agradezco su tiempo, su disposición, que también para mí es una motivación a seguir preparando material y compartiendo información que les pueda ayudar donde estén, en la ciudad, el lugar, ¿no?, la circunstancia en la que se encuentren. Pues un abrazo, saludos para ustedes. Nos estaremos volviendo a encontrar en otra ocasión. Quédense atentos tanto al grupo de WhatsApp de la comunidad, y si no estás en el grupo de WhatsApp, aquí junto al video voy a dejar la información para que tú puedas acceder al grupo de la comunidad y no perderte de la información que tenemos y los eventos próximos. Y también estés atento aquí al canal de YouTube, te puedas suscribir, así no te pierdas de los próximos temas que vamos a abordar. Deja tu comentario también, me va a gustar leerte. Comentarios sobre preguntas que puedan surgir a raíz de este tema. ¿Qué te parece? Un feedback un poco de todo esto que vamos conversando. Quizá también compartir algunos temas que te gustaría que se puedan abordar. Y me va a gustar leer tus comentarios también. Así que bueno, comparte esta información si sientes que ha sido útil y puede ser útil para otras personas. Y bueno, nos volvemos a encontrar el próximo mes, en abril. Un abrazo para todos. Hasta pronto.